Bueno, son ya las 8:38 de la mañana, las 7:38 en las Islas Canarias. Comienza nuestra tertulia y ya nos acompañan aquí en el estudio Alejandro Vara. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Buenos días, feliz Navidad, feliz Navidad. Hoy vuelve la Liga, ya hemos dejado Qatar ¿Hoy vuelve atrás. la Liga? Hoy vuelve la Liga, ¿No es 3 mañana? partidos. Hoy Hoy, fíjate, es que el domingo no hay. Entonces hemos tenido que ir a todos los amigos a decirles, oye, que hoy vuelve la Liga. Y a los que son del Atleti lo saben de sobra porque juega esta noche. Bueno, mira, pues no lo sabía, estaré pendiente. Y mañana el Madrid, ¿no? Contra el Real Valladolid, ¿no? Efectivamente, a las 9 de la noche. En Pucela. En Pucela. Bueno, pues habrá que estar pendiente. ¿Qué tal, Irauta? ¿Qué tal, Muy Juan bien, muy Carlos? bien, encantado de Tú no estar eres aquí. muy futbolero, ¿verdad? No, yo solo veo fútbol en los mundiales. ¿Qué me dices? Sí. ¿Y has visto el mundial? ¿Y has visto el mundial de Qatar? He visto bastante, sí. O sea, ¿tú no has hecho la huelga esta de mando apagado, de televisión apagada? No, porque la huelga a quien le correspondía hacerlo era a las instituciones, a las grandes empresas que se han anunciado ahí, a los futbolistas que ganan fortunas, no al pobre ciudadano de a pie que se quiere distraer yendo a jugar a la selección argentina, que eso pasa poco, que siempre es muy divertido verla. Por cierto, hoy es noticia que la mejor ajedrecista iraní que estaba jugando un torneo, participando en un torneo internacional, va a establecer finalmente su residencia en España. Ella ha estado participando sin el velo, a rostro descubierto y lógicamente enseñando su cabello y además bello rostro, bello cabello. Porque son maravillosas y maravillosos años. Y bueno, pues ha fijado y establecido su residencia aquí en España. Pues bienvenida, sí, porque es una de estas mujeres tan valientes que se juegan la integridad física y se lo juegan todo por un gesto de libertad que mucha gente en Europa no solo no valora, sino que además pone zancadillas, pone palos en las ruedas y hace campañas, como hizo en su momento la Unión Europea, como hace Ada Colau en Barcelona tan a menudo, en las que se normaliza ese símbolo de opresión de la mujer, de inferioridad de la mujer, que en el fondo es de lo que se trata. Una cosa que se tapa para que no excite a los hombres, que esto de la excitación con el pelo también habría que estudiarlo. Es realmente lamentable. No sé que los llevan en sus listas, que las llevan en sus listas para que salgan en la foto, en este país quiero decir, pero sí que es verdad que la solidaridad, palabra espantosa, que hay en Europa hacia lo que está ocurriendo en Irán. Es que las imágenes que hemos visto de lo de estas jóvenes en la calle, perseguidas por los señores de las barbas, quitándose el pañuelo, soltándose el pelo, siendo masacradas por la policía, es que realmente el eco que está teniendo es mínimo, pero lo tiene y está sostenido durante unos meses. Lo tiene, pero y no creo que se pueda parar esa revolución. Es verdad que es tan bestia lo que está ocurriendo allí, tan bárbaro, tan estimulante por otra parte, porque dices, oye, gente que se está jugando la vida por la libertad y que se supone que en Europa, oye, pues de estas cosas entendemos, del tema de la libertad, bueno, los principios, todo esto, muy poco eco, me parece. No sé si dentro de lo que debería ocurrir. La BBC tiene cosas atroces que a mí no me gustan, pero luego tiene cosas muy buenas. No sé si estáis siguiendo, están pues publicando la identidad, el nombre, apellidos, el rostro de las personas que han sido asesinadas por el régimen iraní en esta última oleada de violencia, en una serie de reportajes. Bueno, son críos, son auténticos preadolescentes, me atrevo a decir, y adolescentes de 14, 15, 16 años, que son entregados a sus familias sin vida, los cuerpos, pues amenazándoles, lógicamente, si hacéis público el asesinato de vuestro hijo, de vuestra hija, nos vamos a entregar el cadáver. Cuando se encuentran con el cuerpo de sus hijos, pues imaginaos las barbaridades que les han hecho. Y bueno, esto está haciéndolo la BBC, publicando la identidad de cada uno de ellos y el rostro de cada una de estas personas. La verdad es que las televisiones públicas en los países occidentales, cuando hacen este tipo de cosas, la verdad es que encuentras el sentido, ¿no?, a que existan los entes, ¿no?, públicos, ¿no?, como por la BBC en este caso, ¿no? Solo por eso creo que merece la pena. Y aquí la verdad es que se echa en falta. Poco. Es que, además, fíjate una cosa, el pueblo iraní tiene una memoria de libertad, porque era un pueblo libre, desde luego con las costumbres y estas cuestiones que obsesionan al Irán desde Khomeini, estaban archisuperadas.
y las mujeres vestían como en Europa y estudiaban, y era una vida libre en el sentido de la vida social y normal y corriente. O sea que la era de Jomeini, la monstruosidad de Jomeini, es especialmente rara porque supone tapar de arriba abajo a mujeres que habían estado yendo en minifalda, ¿comprendes? Como aquí o como en Francia. Las escenas en la universidad de las muchachas. Claro, bueno, claro, era Occidente. Claro, esto en los países árabes que se dieron al integrismo, o más o menos, sucede que no vienen de unas costumbres avanzadas o abiertas, no tanto, y que tampoco han ido a unas costumbres tan cerradas. O sea, el caso de Egipto, por ejemplo, en Egipto no había la libertad, hablo de las cuestiones de vestimenta y de trato social y tal, que había en el Irán del Shah, pero tampoco después, salvo a las que están en los grupos de los hermanos musulmanes y tal, las taparon de arriba abajo, como hicieron. Ahora no van de arriba abajo tapadas en Irán, pero, el velo obligatorio. Y claro, el velo obligatorio, pues a lo mejor esa chica que jugándose el tipo se lo quita delante de la policía religiosa, es que tiene en su familia una memoria de su madre, una memoria de haber vivido en libertad, de verdad. Regalo para estas Navidades, jóvenes de entre 10, 11, 12 años, a partir de esa edad, Persépolis, el cómic de Persépolis, la historia de la autora. Una niña, como tú bien dices, que pasa directamente, su madre médico, su padre también, que pasa directamente de ir a comprar los discos con su abuela de los Beatles a tenerse que cubrir de arriba a abajo. La pueden sacar del país con esa edad. No conocía extraordinario, extraordinario. Y a partir de los 10 años se puede leer. Y es la historia, pasa a Francia, acaba en el Reino Unido. Bueno, es una historia maravillosa de lo que fue. Qué bueno. Y la vida. ¿Es un cómic español o es un cómic? No, es la historia de la autora, de su vida personal, cómo fue y cómo tuvo que ser sacada del país por sus padres, que eran profesionales liberales, además, en una situación, bueno, hay escenas, pues desde esta que os comento, cómo ella va a comprar discos con su abuela con total normalidad y de repente eso desaparece, cómo se tiene que cubrir de arriba abajo una niña que iba a un colegio vestida, pues como aquí en los colegios occidentales, con su uniforme de falda, chaqueta y pantalón o lo que quisiese, a cómo tiene que, por ejemplo, ocultar las bebidas. Hay una escena que la policía está esperando a los padres en la entrada de su piso. Ella con su abuela se adelanta para tirar por el inodoro todo el alcohol que hay en casa, porque estaba prohibido beber alcohol en un momento determinado. Va a la policía, registra el piso, no ve absolutamente nada y es donde los padres deciden que a la niña la tienen que sacar del país. Se llama Astrani Sapatri, creo que es la autora. Me estoy equivocando en alguna de las letras, pero la historia es fantástica y es un cómic. Es un cómic que luego se hizo muy película, recomendable porque Persépolis, y en donde se relata esto que estás comentando a la perfección. Qué bueno. Y es esa nueva generación que ya fue educada en Francia, muchos de ellos, en Inglaterra, otros dieron el salto a los Estados Unidos, y a partir de los 10 años se puede leer perfectamente. Vamos, mis hijos lo han hecho y es una historia maravillosa de introducirles en lo que ha sucedido en la historia de ese pues país. Tú fíjate qué tremendamente injusto, inconcebible casi es, o sin casi, que la revolución de Jomeini la apoyara nada menos que Foucault, Michel Foucault. Es decir, un tipo que seguramente, junto a Derrida, es quien más ha influido en el pensamiento posterior, hasta ahora mismo. Pues este hombre estaba a favor de la revolución de Jomeini y le hacía gracia. Sí, sí. Bueno,
Bueno, es un poco escribió como... barbaridades ese señor Foucault. No, pero tiene libros muy Y además importantes. sí, con relación al tema de Irán. Y claro, con un eco y una repercusión en esa izquierda que la seguimos viendo ahora es en que, Europa. Es que está detrás... Con lo que decía. Es que Foucault está detrás de todo pensamiento político avanzado no, pseudo avanzado. Hizo un artículo hace poco Gorriarán en Voz Populi en relación a lo de Irán y Foucault, que dices, bueno, es que lo que ha ocurrido con determinados intelectuales de la izquierda, no ya solo con Irán, sino con todo lo demás, pero con lo de Irán y lo de Foucault es alucinante. Es alucinante. Tuvo una penetración muy fuerte con el tema de Irán. Por no mencionar, digo, si nos vamos unos años atrás, por no mencionar la influencia absolutamente decisiva de Heidegger sobre la filosofía posterior, también hasta ahora mismo, profundísima, siendo un nazi de carnet. Bueno, pues seguiremos aquí denunciando desde luego estas situaciones y por cierto se aceptan bueno, pues denuncias de futbolistas, clubes de fútbol, empresarios del fútbol, etcétera, etcétera, porque recordamos que la estrella futbolística de la selección de Irán sigue detenida y está condenado a muerte, y cualquier día de estos pues el pobre muchacho pues aparecerá como aparecerá, que suele ser colgado de una grúa. La FIFA no se pronuncia. No, aquí no se pronuncia absolutamente nadie. En fin, nos vamos a ir a las clínicas CRES. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Sí, clínicas CRES porque cuentan con los tratamientos más innovadores basados además en el uso del material biológico del paciente para dar solución al dolor articular sin hospitalización, sin rechazo, y al día siguiente además podemos hacer nuestra vida normal. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca, y podemos coger cita llamando al 91 445 0004 o en clínicascres.com. Bueno, os voy a pedir, no sé si lo habéis escuchado, pero que volvamos otra vez a recuperar lo que para mí es el sonido o uno de los sonidos del día. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Decirlo aquí, que somos un gobierno de coalición. He dicho antes que me siento orgullosa de formar parte de él. Lo voy a decir, creo que es el mejor gobierno de la democracia. El mejor gobierno de la democracia. No sería capaz de relatarles, a pesar de que tengo buena memoria, la cantidad de normas que hemos aprobado a pesar de una pandemia, a pesar de una guerra, a pesar del volcán de La Palma, a pesar de multitud de catástrofes. Bueno, Vanessa, a pesar de los pesares, esto prácticamente no se destaca hoy en la prensa. No. La rueda de prensa ayer de la vicepresidenta es verdad que dio para otras cuestiones, pero oye, con la determinación con la que dice que su gobierno es el mejor de la democracia, yo creo que es algo que hay que destacar, ¿no? Fíjate, Rosana, solo un diario le ha comprado el discurso a la vicepresidenta y es El País, como no podía ser de otra manera, que en su portada destaca: el plan anticrisis y los fondos de la Unión Europea aceleran la economía. Solo 2 días después de que se apruebe ese plan anticrisis ya está la economía acelerada, según El País. No sé si estarán de acuerdo los pensionistas y los que reciben ese ingreso mínimo vital, que no se van a poder beneficiar de ese nuevo cheque del Gobierno. ¿Y qué provoca esto? Pues se lo venimos contando esta mañana. Una criba natural, que las familias numerosas no alivien su cesta de la compra y que sí lo hagan, por ejemplo, aquellos convivientes sin hijos. Esto gracias también a la ley de Belarra, que trocea a las familias en 16 tipos y que con la nueva ley de servicios sociales además provoca que algo parecido suceda también con las víctimas de violencia de género. Hoy lo explica muy bien el diario ABC, que se ha percatado de un fallo llamativo en esta ley que podría dejar sin ayudas a esas víctimas de violencia, porque las dejaría excluidas con el cambio en la nueva ley de subvenciones. El resto de diarios se quedan en el sesgo de igualdad de que la mayor parte de los asesinatos a mujeres se producen en festivo, como decía ayer Ángela Rodríguez Pam. Esta semana no paramos de hablar de lluvia de millones, sirimiri en lo que concierne al bolsillo de los españoles, la verdad, pero lo cierto es que ha obligado a abrir un paraguas tan grande que abarca hasta Marruecos, porque el Gobierno ha donado, y ya lo pueden leer en Libertad Digital, 21 millones de euros a una empresa marroquí vinculada a Mohamed VI, solo meses después de esa crisis diplomática abierta por Sánchez. Millones que se suman además a los 30 que paga Interior al país alauí para sufragar, dicen, los gastos de esa supuesta protección de fronteras que ejerce Marruecos. Y no es la única amistad peligrosa de Sánchez. Les estamos contando también el acercamiento a Venezuela del Gobierno, y hoy en el diario El Mundo además habla de esto el presidente encargado, Juan Guaidó. En una extensa entrevista advierte del error
error que supone la aproximación de España a Maduro y le tiene que recordar al gobierno que sigue siendo un dictador. Acercamiento que ahora es oficial, pero que lleva produciéndose años con Zapatero y también con Ábalos, cuyo nombre ahora, por cierto, aparece vinculado al caso Azud. Así que esos 21 millones a Marruecos no son nada, pensará Sánchez, comparados con los 80.000 euros en chapitas o los 250.000 euros en globos que su partido se ha gastado en Valencia. Su exgerente en la región admitió ayer ante la juez la financiación ilegal del partido y, sin embargo, solo le da importancia en portada, página completa, Hoy ABC y el diario El Mundo, su titular principal. Pero claro, ¿qué es esto también comparado con lo que el PSOE ha robado en Andalucía? Bueno, pues hoy es llamativo también encontrar en la prensa la noticia sobre el acuerdo al que Moreno Bonilla ha llegado con el sindicato UGT para que devuelva a plazos en los próximos 25 años 36 de millones de euros sustraídos. Prácticas que venía a eliminar la nueva política y que hacen pensar si realmente son indispensables para subsistir en este campo, porque parece mentira que aun con todo esto el PSOE haya perdido 11.000 afiliados en estos últimos 2 años frente a los 26.000 que ha perdido Ciudadanos desde la época de Rivera, tal y como publicáis hoy en Voz Populi. Un proceso de refundación sobre el que seguro tiene mucho que opinar también Juan Carlos Girauta, dada su experiencia, sobre todo después de hablar dentro de un rato a partir de las 9:20 con una de las personas que están llamadas precisamente a pilotar esta misión, que es Adrián Vázquez. Bueno, pues como veis, un montón de noticias y de titulares. Empezamos por donde queráis, pero yo os puse el corte de Yolanda. ¿Qué esconde esa declaración? Porque claro, cuando tú estás en un gobierno, dices que es el mejor gobierno de la democracia, todo el mundo está esperando si presentas una candidatura, si das el paso o no. En fin, yo creo que ¿qué esconde? un cierto amateurismo de entrada, porque es evidente que esto no funciona así. Si tú quieres que se te considere muy bien, no lo dices tú. Es que sea la vicepresidenta del gobierno la que diga este es el mejor gobierno de la democracia y no lo diga nadie más, porque nadie más lo ha dicho. Da un poco de vergüenza ajena. Los grandes gobiernos, los gobiernos que realmente marcan la diferencia, no necesitan decir eso, porque los analistas ya lo dicen, hay que ver, menudo gobierno, yo qué sé, el de Aznar en el 2000, ¿no? Cuando consigue cumplir todas aquellas condiciones para entrar en el euro, ¿no? Como se llamaban, las condiciones no me acuerdo. ¿Os acordáis, no? Sí. Totalmente, momento histórico. Eso sí, pero él no necesitó decir somos el mejor gobierno de la democracia, ¿no? O sea, Suárez nunca habría dicho, acababa de empezar la democracia, y bueno, en términos institucionales podría haberlo dicho, que era el mejor gobierno de la democracia, en la medida en que bajo su gobierno se hizo el proceso constituyente. Entonces, que un gobierno que se ha dedicado a romper la sociedad, a generar antagonismos en todo, a aprobar normas inconstitucionales, certificadamente inconstitucionales, a legislar muy mal técnicamente. Lo de Ione Belarra es que está muy mal porque habla de añadir un apartado a un artículo 4 de la Ley General de Subvenciones que ya existe, el apartado I. Es decir, que más allá es de una torpeza enorme. Pero, hombre, o sea, si nadie dice, algunos te justifican, el país justificará todo lo que hagan, claro. Pero nadie dice, es el mejor gobierno de la democracia. Entonces, no lo digas tú, porque entonces ya nos carcajearemos, ¿no? Bueno, es que es lo que produce, desde luego, la declaración de la vicepresidenta, sobre todo en un día como el de ayer y hoy, en donde, de nuevo, por ejemplo, vemos cómo el gobierno de la democracia, el mejor gobierno de la democracia, también puede ser un gobierno corrupto, ¿no? Tenemos esa causa, la causa Azud, sí, ¿no? Que no sé si podrá llegar a tambalear el gobierno de Chimo Puig, pero bueno. Pero cuidado, sí, con las elecciones. Hombre, lo de Yolanda Díaz, Yoli de Palma, la verdad es que le han hecho la jugarreta, porque con lo de la bajada del IVA de los alimentos, ella hace una semana, como algunas emisoras malvadas han repetido. Aquí una presente, ¿no? Aquí la presente con insistencia, malvadas, pero sí. Está muy bien recordarlo. Somos trompistas, nosotros somos trompistas, ¿no? Como diría trompistas y no sé si un poco, en fin, la derechona. Pero es que hace una semana estaba diciendo justamente lo contrario de lo que ha aprobado el Consejo de Ministros ayer. Dices, es que se lo han puesto, es como una zancadilla de tu propio equipo. Es decir, todo lo que estabas diciendo hace una semana ahora quedas en evidencia como una absurda
palabrera que no sabe ni lo que está haciendo tu gobierno. Ella habla del mejor gobierno, dice, ¿pero de qué gobierno habla? Si usted no toma parte en este gobierno, nadie le cuenta lo que vamos a hacer, está usted haciendo el ridículo y encima tiene que lanzar una candidatura propia o por lo menos una plataforma o lo que sea y le va pillando ya el tiempo, ya él está apretando desde Moncloa. No ha dado una Yolanda Díaz, una detrás de otra. Es que, ¿qué ha sacado adelante Yolanda Díaz? Que se supone que era la representante del sector podemita, ella comunista, del socio del gobierno. Ni siquiera la reforma laboral. ¿Os acordáis con aquel acto que tuvo con los sindicatos diciendo voy a tumbar la reforma laboral del PP, la vamos a tumbar? Y ahí la tienes, la reforma un poco retocada. No, es que en Bruselas no lo veían. En Bruselas no lo veían. Porque es que abre la boca antes de contrastar si en efecto lo que está diciendo. Primero es que ni su gobierno se lo cree. Pues fíjate, está molida la pobre, pues está fíjate, hecha puré. ella presume de la ley Rider, que es otra ley que también es muy cuestionada y que se tendrá que modificar, y luego ya presume de esa reforma y la creación del fijo discontinuo. Oye, y ayer te preguntan, ¿y cuántos son? Es tu creación, es tu criatura. Ah, no lo sé. La transparencia. No lo sé, y quien lo cuestione es un trampista. Bueno, no lo sabe, pero sean cuantos sean, que habrá un número cierto que ella desconoce, hay que considerarlos parados. Por supuesto. Porque toda la vida se les ha considerado parados. Entonces, si has decidido no considerarlos, no engañes a la gente. Puedes decir, hombre, en los términos que hemos usado toda la vida, serían parados. Pero, es decir, estos tipos son nominalistas hasta la médula, porque creen que cambiando las palabras cambian la realidad. Y yo entiendo que ellos vienen de esta cultura política, es una cultura un poco medio mágica, que fijaos cómo el etiquetaje para ellos realmente funciona en cuanto a cambiar la percepción de la gente. Cambias la percepción, pero no cambias la realidad. O sea, esa gente está igual que cuando se la llamaba parada los 9 meses del año que no trabajaba. Está igual, aunque tú le llames de otra manera. Entonces, despejadme una duda porque yo no lo tengo claro. Yo tenía entendido que se había quitado el IVA a los alimentos, ¿no? A algunos, sí. Algunos. No a todos. Bueno, algunos sí. Se ha rebajado y a otros se los ha quitado. Bueno, sí. Vale. A los básicos, que es digamos. lo que proponía el PP y no se hacía. Entonces, ¿cómo es posible que en rueda de prensa posterior ella diga que se ha conseguido impedir por lo que la bajada del IVA? Por lo que acabas de decir, porque ella defiende que lo que pretendía el PP era una bajada general de todos los productos, y lo que ha hecho el gobierno es reducir del 10 al 5 una serie de productos y del 4 al 0 otra serie Pero de es que eso primero, el PP no lo planteaba en los términos que ella dice, y segundo, eso no es lo que se colige de su intervención. Quien oiga su intervención dirá, fíjate, ha conseguido parar la perversa iniciativa de quitarle o bajarle el IVA a los productos de alimentación, porque como no es un impuesto, como es un impuesto indirecto, es injusto, ¿no? Claro, no es progresivo, el IVA no cambia dependiendo de la renta del que compra. No, ahí la han pillado, como decía Alejandro, con el carrito del helado. No ha sabido. Bueno, la hemos pillado, claro. No sé si la gente la pilla. Yo creo que la han pillado porque su esfuerzo ayer en intentar justificar, como estás comentando, intentar justificar lo que dijo hace una semana cuando el gobierno la ha dejado absolutamente con el parrus al aire, no nos engañemos. Pues hace ver que no es un sabía triunfo. por dónde salir. Esta pobre mujer le han hecho la gran jugada a la contra. Yo no sé si Pedro Sánchez, a mí me han dicho que la desprecia. O sea, que Pedro Sánchez, que tiene una altura intelectual por encima de la media española, tengo entendido, a ella le está saliendo rana y además lo comentan ya, no te digo lo pero que piensa. Que acabas, disculpa, vamos a rebobinar. Bolaños lo que piensa rebobinar. de Yoli. ¿Os acordáis cuando metíamos el bolígrafo en la casete? Sí. Cuando has dicho lo del cociente intelectual, ¿esto es cierto? No. Ah, vale, es irónico. No, es lo que piensa ironía. la gente. Ah, vale. No, pero vamos a ver. Es ironía entre comillas. Sánchez desprecia a todo el mundo. Sí, pero evidentemente. Pero es que eso es gratis. Yolanda forma parte de su plan para mantenerse en la Moncloa. Sí, claro, y necesita, claro, esa fuerza a la izquierda del PSOE, de la que lleva tanto tiempo hablando, que la está animando. Si traga con Otegi, ¿cómo no va a tragar con Yolanda? Pero es que Yolanda le está fallando porque no da ni una, es que no saca nada pero adelante. No da ni una, pero por otro lado, cuando sale a hablar, dice, ha sido un triunfo enorme, y no solo eso, sino que somos el mejor gobierno de la democracia. Es decir, supongo que cuanto peor lo has hecho,
tiene la sensación ella de que tienes que empujar más para reposicionarte. O sea, como te has posicionado como una incompetente total, tienes que empujar más para volver al lugar que querías ocupar. Y eso pasa por decir, oiga, yo soy una especie de Angela Merkel combinada con Thatcher y con Catalina la Grande. Y cuando escucha críticas de su sector, quiero decir, de las Belarras, por lo que comentan, ella enseña las encuestas. Es la más valorada, no nos engañemos, es como Rosa Díez en su momento. Sí, dice, bueno, ¿eso a dónde nos conduce? Nos conduce a que, por lo tanto, ella es inatacable, incriticable. Hay que ponerse de rodillas por donde pasa. Acuérdate que durante años y años y años, Durán y Lleida aparecía como el mejor valorado. Sí. O sea, que bueno, eso tampoco quiere decir un momento, ella es más valorada porque no ofende, porque es simpática. ¿Cómo que no ofende? No ofende personalmente. ¿Cómo que no ofende? Lo que dice es ofensivo, pero personalmente no se le ve en la actitud, yo la veo últimamente maneras, un poco que se le está agriando el carácter. Sí. Bueno, a lo mejor sí, pero no es Yone Belarra. Está en la presión. Le sale a hablar para fastidiar a media Carlos, España. Una pregunta, ¿tú estuviste en la foto de Colón o lo que se denominó? Claro que estuve. Sí. ¿Qué os parece? Por cierto, sabéis que la delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido a Rosa Díez y todos los que impulsan la concentración que va a haber el día 29 de enero que se realice en la Plaza de Colón, y ha puesto una excusa, pues que no se la cree ni la delegación del Gobierno, pero es que no es la primera vez que sucede, porque ya los actos del 6 de diciembre de la Constitución fueron trasladados al Congreso de los Diputados, a la carrera de San Jerónimo, porque así lo quiso Meritxell Batet. Creo que también alguna concentración que convocó Vox fue desplazada, digamos, al lateral de la Plaza de Colón, en la justo última, en la Biblioteca Nacional. Lo mandaron para el lado de la biblioteca, ¿Qué hay también detrás de esto? Porque claro, Colón es un símbolo. Mira, lo que hay detrás de esto es una delegada del Gobierno que desconoce los mínimos de una sociedad libre. A pesar de ella y de su jefe, esta sociedad es libre y lo seguirá siendo mientras se sienta libre y haga lo que tiene que hacer. Uno no pide autorización para manifestarse, uno lo comunica, en primer lugar, cosa que esta señora no ha entendido todavía. Como se plantea en esos términos, se han inventado un truquito, el truco del almendruco. Cuando se comunicó porque no se pide autorización, cuando se comunicó que se iba a celebrar la concentración, les dijeron que todavía no, porque era demasiado pronto y que eso había que comunicarlo dentro del mes anterior. Del mes ese anterior. Me lo dice usted demasiado pronto. El mismo día en que faltaban ya los 30 días, se le volvió a comunicar. Y dijo, me lo dice usted demasiado tarde, porque hace unas horas hay alguien que ya lo ha solicitado en el mismo sitio. Entonces, a ti te basta para ser un déspota arbitrario y liberticida. Se cree esta señora que basta con tener unos colegas de partido o unos amiguetes que justo a la hora en punto en que empiezan los 30 días envían un email comunicando una concentración para impedir que aquellas concentraciones que se van a realizar de verdad tengan lugar. Entonces, en primer lugar, yo digo, no se debería admitir ahora. Yo no estoy entre los convocantes. Los convocantes, yo lo que sí digo es que la asociación que presido pide la asistencia, y asistirá, pero no somos convocantes, somos pie en pared, nos hemos sumado, pero no convocamos. Los que convocan, en mi opinión, deberían recurrirlo. Lo que han hecho es desplazarlo, han dicho, lo celebraremos en Cibeles. Pero ¿por qué hay que pasar por el tubo? Porque a esta aprendiz de déspota le pase por cierto sitio que no se celebre una concentración porque no le gusta a ella ideológicamente los convocantes. ¿Pero esto qué es? Pero aparte es contraproducente, porque hay mucha gente, yo ayer hablando cuando sale la noticia de que estaba prohibido Colón, que tienes razón, es un símbolo, están obsesionados, hay mucha gente que no se había enterado de la convocatoria, que se han enterado en el momento de leer prohibida la concentración, porque tiene titular prohibida la concentración en Colón. No nos olvidemos, lo de Colón es lo que es. Bueno, y entonces mucha gente ayer de pronto, y yo es que recibí 4 o 5 llamadas, oye, ¿qué es lo de Colón? ¿Qué ha prohibido en Colón? Dices, claro, o sea, María de las Mercedes, delegada del Gobierno, como dice subdelegada,
o delegada, ya no me acuerdo qué era, como dice Juan Carlos, es verdad que es de una torpeza infinita, que además odia la libertad y odia que la gente ha se dado pueda muestras, manifestar. no es la primera. Es que no es la primera vez, y en este caso ha cometido un error de libro, porque le ha dado eco a un asunto. Está claro que no les gusta Colón, vale, la Plaza de Colón fue mucho más importante de lo que muchos de los que estuvieron allí piensan, que algunos todavía están en el espíritu de arrepentimiento de haber estado allí y que no se quieren ver juntos. Porque no se enteran de nada. Esto no se enteran de nada, porque estamos viendo el efecto que tuvo, que todavía tiene réplicas, como en el caso de esta prohibición, claro que las tiene, y además va in crescendo. Bueno, mañana hablamos con Rosa Díez. De todas formas, ellos defienden que lo importante es movilizar a la gente, que estén en Cibeles, y eso desde luego lo han conseguido. De todas formas, mañana, como hablamos con Rosa, a ver qué es lo que nos cuenta. ¿Os parece que nos tomemos un Ibudol para el dolor de espalda? Venga, sí, después de hablar de esto. No viene mal. Ibudol. Bueno, os parece que nos vayamos a Caledonian. Vamos a esa promoción de la calle Javier Ferrero, que siempre os comento que es maravillosa, estupenda. Si no tenéis piso en propiedad en Madrid o queréis hacer una inversión, la verdad es que nuestros amigos de Caledonian nos lo ponen fácil. Es un sitio extraordinario. La urbanización es de verdad que es maravillosa. Las mejores calidades, la aerotermia, la geotermia, absolutamente toda la ingeniería, lo último dispuesto precisamente en el domicilio para también conseguir ese ahorro energético. Hasta un 30 o un 40% puede conseguir de ahorro la aerotermia y la geotermia. Así que, bueno, caledonian.es, ahí tienen toda la información. Y hoy os parece que a nuestros amigos de Bolivia les mandemos el colacel. No sé si estabais aquí alguno de vosotros cuando estuvo Carolina Áñez, la hija de Yanine Áñez, la expresidenta de Bolivia. Sabéis que han detenido al líder de la oposición, le han directamente llevado a prisión. Bueno, Carolina aquí denunció hace unos días, hace un par de semanas, la situación en la que está su madre, Yanine, en prisión. Es terrible, lleva mucho tiempo ahí. Enferma además, con enferma. Varios intentos de suicidio, incomunicada. Carolina no puede hablar con su madre, lo hace siempre a través de su hermano. Bueno, está sucediendo en Bolivia lo que está sucediendo en todos los países. Los amigos de Podemos son parte de lo mismo, ¿no? El Foro Sao Paulo y eso que sus teóricos llaman la radicalización de la democracia, que consiste en la trituración de la democracia. Es realmente triste y además emocionante, ¿no? Ver aquí a Carolina cómo narraba la situación en la que está el país y en concreto en la que está su madre, por hacerse con las riendas de la nación cuando nadie quería hacerlo, cuando absolutamente nadie quiso hacerlo y bueno, la situación es tremenda. Nosotros arrimándonos a Maduro, o sea que estamos en la buena línea, ¿no? Bueno, nosotros esta vez en la buena dirección. Para ser justos, porque nos hemos arrimado mucho a Maduro, demasiado siempre, pero en esta ocasión esto tiene que ver con una decisión estratégica de Emmanuel Macron que me parece catastrófica. Sí, pero no tenemos por qué seguir las decisiones que tome Emmanuel porque Macron. Cuando tú destrozas toda tu credibilidad diplomática en el mundo, que es lo que ha hecho España, ha destrozado su credibilidad diplomática, es un pelele, es un payaso sin ningún ascendiente, salvo el que culturalmente tenemos por el idioma y por la historia como pueblo ante Hispanoamérica, pero desde el punto de vista diplomático somos un enano. Y tenemos que ponernos a la sombra de Francia. Esa es una de las cosas que ha conseguido la diplomacia vacilante de Sánchez. La diplomacia del teléfono móvil de Sánchez. La que ahora nos cuesta 21 millones sí, claro, y luego 30. El enano también puede ser despreciable, ¿eh? O sea, el enano también puede ser despreciable. Es que es despreciable. Es vergüenza. 7 millones de personas han tenido que dejar su nación, su país, y muchas de ellas están aquí. Y Álvarez se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Ahora va a tener un ascendiente sobre Maduro, que es el más importante de los jefecillos o jefezuelos del narcosocialismo? Ahora el papel de interlocución lo va a tener Francia sin coste político, porque este señor, claro, es un liberal. El liberalismo de Macron, y lo digo, a mí Macron me parece un tipo muy inteligente y me parece un patriota, pero desde luego muy liberal no es esto. Es lo de siempre, es decir, Francia tiene ante todo un interés, que es Francia. Como el Reino Unido tiene ante todo un interés, que es el Reino Unido. Y España hace muchos años, no ya que no le pasa eso,
sino que ni siquiera es un interés el de España. No digo que sea el primero, a lo mejor el primero es la humanidad, la democracia, pero es que ni siquiera está entre los 20 primeros, porque todas las decisiones que se han tomado en materia política exterior son, aparte de absurdas, incomprensibles en términos diplomáticos, son nocivas. El hecho de que sean incomprensibles en términos diplomáticos no se debe a que Álvarez sea corto. No. Se debe a que están al servicio de intereses privados concretos. Bueno, y no al servicio de España. Hay un señor que es Rodríguez Zapatero, que es el que dice por dónde se va y por dónde no se va. Si es que es lo que está. Se obedece a un lobista. Y todas estas historias. Evidentemente son intereses concretos, particulares, económicos, y los estamos viendo. Pero que no deja de ser lamentable el paso al frente con Macron del tema de Venezuela y de Maduro. Es terrorífico y se te abren las carnes. Antes tú hablabas de la situación de los venezolanos, millones fuera del país, y nosotros de pronto, vamos a mandar a un embajador porque nosotros ya nos queremos llevar bien con ellos. Hombre, por favor, al hilo de lo de Bolivia, es que tantas barbaridades. Es decir, siempre pues para todos ellos, arrastras. Para todos efectivamente, ellos, siempre arrastras. Para todos ellos el colacel. Bueno, vamos a contarles el tiempo a esta hora de la mañana, 9:25 minutos, 8:25 en Canarias. En el centro peninsular tenemos 9 graditos, hoy llegaremos a una máxima de 13. Teruel menos 2 grados es la mínima. Y fíjate, la máxima la da Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, 24 grados, y Málaga. 23 graditos. Ciudad 24, afortunada. Sí. Paraíso. Encima, buen tiempo. Sí, encima de todas las ventajas. Buen tiempo, buen alcalde, buen de todo, buen comer. Buena gente. Buen pasear, buena cultura. Sí, la verdad es que sí, en Málaga están encantados los que viven en Málaga, los que se han ido a vivir a Málaga, oye, y los que a lo mejor en el futuro nos podemos ir a vivir. Igual acabamos en Málaga todos. Tengo un amigo que me dice, no lo digáis tanto lo de Málaga, que se nos llena. Uno que vive allí se fue hace 3 años con una jubilación. Pero oye, dice, está lleno de gente de todo el mundo. Me extraña, va como un cohete. Una actividad y emprendedores de todos lados. Cuidado que han sido emprendedores siempre. Porque ya en el siglo XIX... Eso mucha gente no lo sabe. En el 19 Málaga era una potencia industrial en España. Claro, pero fíjate, yo lo he contado muchas veces, el señor alcalde, que es casi ya un octogenario, el señor Francisco de la Torre, aquí en entrevista en un par de ocasiones con Federico, yo cerraba los ojos y parecía que estaba ante un jovenzuelo de 20 años, unas ideas totalmente innovadoras, un visionario, una mente moderna, la patria mucho de Picasso, más. Chica, sí, pero que un señor de cerca de 80 años tenga una visión, digamos... No en balde lleva ahí tanto tiempo. Yo me acuerdo en una de estas cosas del PP que había pues debía ser en campaña electoral con muchos alcaldes de estos que hablan todos de mítines y tal, en una cosa organizada. Y claro, se te iban acumulando cuando de pronto aparece el alcalde de Málaga y dice, es que cambia todo, el tono, de pronto todo el mundo atendiendo lo que dice, no por ser quien es, sino por cómo lo dice y lo que está contando. Sí. Y de todo lo demás era un poco, bueno, no es por hacer de menos a nadie, pero dices, claro, es que es un hombre que tiene algo que aportar, lo cuenta muy bien y además es que transmite, pues eso, que como si fuera un chaval de 25. Es verdad, bueno, es y verdad. luego el influjo benéfico de Banderas desde que ha vuelto sobre su ciudad. Claro, No, todo influye, desde luego. Bueno, pues hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, recuérdanos qué es Lunfy. Lunfy es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para tratar de hacer más atractivo su puesto de trabajo, atraer talento, retenerlo, permitiendo que los empleados puedan hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y de una manera muy sencilla, dándole a un botón a esa aplicación sin generarle ningún tipo de problema a la compañía, a la empresa. Siempre Lunfy pensando en soluciones para empresas y trabajadores. ¿Y cómo abre la bolsa hasta ahora? Pues fíjate, lo contabais esta mañana, los datos negativos, las malas noticias que llegan desde China con respecto a la extensión de la pandemia del coronavirus está impactando también en los mercados. La noticia la semana pasada desde China era que se abrían las restricciones, se suavizaban mucho, se permitía que los extranjeros que viajaban al país no tuvieran que guardar esas enormes cuarentenas, lo que se percibía por parte del mercado como una muy buena noticia. Esta semana es todo lo contrario, los casos están disparados
disparando, preocupa y mucho la situación en el gigante asiático y esto está lastrando las bolsas en la semana en la que se supone que iban a recuperar parte del terreno perdido durante este año. El IBEX en este momento se deja un 0,30%, está cotizando en 8.233 puntos. Bueno, es que ojo, porque ayer hablábamos con Antonio Zapatero aquí en el programa. Él era bastante optimista, él daba una serie de explicaciones que, para justificar de alguna manera lo que estaba sucediendo en China y darnos ese argumento, digamos, tranquilizador, ¿no? Él hablaba de la escasa inmunidad que hay ahora mismo entre la población china, primero por esa política de COVID-0 y segundo por esas vacunas, la vacuna china, cuya efectividad ninguna revista científica y nadie ha demostrado. Que ya se debe venir, dices la vacuna china y ya suena. Ahora, Estados Unidos e Italia ya están pidiendo una PCR negativa a todos los vuelos que procedan de China. Italia también. Italia, en los últimos vuelos que han llegado a las ciudades italianas, han detectado que el 50% de la tripulación viene y de los pasajeros vienen con el COVID. A ver, no seamos catastrofistas, pero si el virus de China, el actual, ha mutado. Claro, ese es el tema. Hay que cerrar fronteras con... Claro, es que ese es el tema. Hay que cerrarle el paso a la China o a los que vienen de China. Es cierto que Zapatero decía que la política ahora de apertura de China era totalmente contradictoria con la situación que se estaba reportando desde allí. Pero yo lo que digo es que tenemos que observar y tenemos que ver qué es lo que está pasando y, lógicamente, digo yo, que el Ministerio de Sanidad hoy habrá convocado de urgencia, ¿no?, a la ministra, a todo su personal. Estará en campaña, ¿no?, en La Palma. Bueno, eso espero, ¿no? Porque claro, para, no tenemos ministra de Sanidad. ¿Cómo que no tenemos ministra? No tenemos, o sea, que ejerciente, ya. no tenemos. O sea, que nos va a pasar casi lo mismo que cuando con la primera ola, ¿no? Porque ya acababa de llegar al ministerio. El Ministerio de Sanidad, como sabes, no tiene competencias, más que sobre Ceuta y Melilla, ¿no? Que esta es la verdad, ¿no? Entonces, quizá un estado de alarma para centralizar las competencias, pero luego dicen que no las centralizan, porque yo recuerdo que aquel estado de alarma centralizaba las competencias sobre las residencias en la persona de Pablo Iglesias en su calidad de vicepresidente y ministro de los temas sociales. Y no visitó ninguna residencia. Y luego dijo que él no tenía ninguna competencia. O sea, esto es sorprendente, ¿no? Porque sería interesante que en la próxima pandemia, que ojalá tarde millones de años, sería interesante que España ya hubiera aclarado quién tiene las competencias de verdad en condiciones normales y en condiciones anormales, de excepción. Sí. No, Pablo Iglesias dio una rueda de prensa simplemente para explicar esto y para decir lo que iban a hacer, lo que no iban a hacer con la residencia y que él asumía todo el control. Y luego dijo ¿qué competencias? Yo no las tenía. Tú sabes que en las memorias COVID que escribe Illa, las memorias COVID que escribe, además copiando el modelo del ministro británico, de Hancock, que hizo exactamente lo mismo, en la página número 20 nombra absolutamente a todos los responsables del departamento del Ministerio de Sanidad para dejar bien clarito quién tenía responsabilidades. Sus cortafuegos. Efectivamente, pero hay un capítulo que está dedicado a Pablo Iglesias en donde él explica y reproduce la conversación que tiene con el vicepresidente por aquel entonces, cuando es la primera persona que se entera de que ella va a dar el visto bueno al, digamos, el confinamiento y que lo va a exponer al presidente del gobierno, y Iglesias le dice, pues si lo tienes que hacer, hazlo, yo estoy contigo. O sea, Iglesias tiene también pero sobre sus competencias, sobre el modo en que él asume, Pablo Iglesias, todas las competencias sobre materias, por ejemplo, como las residencias, ¿sobre eso dijo algo? Bueno, sobre eso. ¿O no se leyó el decreto? Sobre eso, en el libro de Illa, ya te digo, queda claro quién tenía las competencias. Y queda claro que el vicepresidente del gobierno en aquel entonces y el competente en materia de salud pública también, y sobre todo en las residencias, era el señor Iglesias. Pero no me digas que vamos a tener que comprar un libro de Illa. O sea, a Illa le vamos a comprar libros, además de mascarillas. Solo lo he leído yo. Lo va dando en pequeñas diócesis de vez en cuando y lo vamos aprendiendo. Sí. Mira cómo ha acabado Hancock, protagonizando realities y en la Isla de las Tentaciones. Menudo carrerón.
en el Reino Unido, el Menudo ministro carrerón, británico el de ministro. Sanidad, Sí. el responsable también de la Pero al final política. venía con el ¿Cómo se hermano. llama? Hancock. Hancock. Hancock, Es que sí. había entendido Franco, digo, ya estamos. No. Hancock es Y un ya se- en el Gran Hancock Hermano es un, ya sí lo veo. Hancock es un señor que en medio de la pandemia le pillan también con una de sus asesoras Sí. en un pasillo del ministerio, bueno, pues en una actitud más que cariñosa. Entonces esto acaba, lógicamente, había una política de no aproximación al Pero la carne es menos débil, cuando no la es tu, carne es y débil. menos cuando no es tu señora. Entonces, claro, Bueno, todo esto para los tabloides británicos fue, imagínate, con esto han tenido durante meses y meses. Bueno, nos vamos a la noticia intercultural de la ONCE, que esto seguro que es mucho más interesante. Pues bueno, y hablamos Verónica. de una nueva exposición que ofrece el espacio Fundación Telefónica en Madrid, ya que está dedicada pues al cerebro, 300 piezas y objetos históricos entre los que vamos a poder conocer la conciencia, los sueños y la memoria, entre otras muchas cosas. Y bueno, que el cerebro siempre tiene su aquel y es bueno conocer más sobre él. Hasta el 11 de junio vamos a poder disfrutar de esta exposición. Qué interesante, ¿no? Mucho, mucho. He leído yo varios artículos sobre esa exposición ¿Ah, sí? y hay cosas, sí. Primero, por ejemplo, el cerebro de los elefantes, que creemos que es muy grande, pero que no. Y los sentimientos, lo que pasa. Claro, creemos que el único animal que piensa que tiene cerebro es el delfín. Es como el hombre, el delfín, tal. No, cuidado. Que aquí nos están desvelando algunos que no teníamos ni idea. Y al elefante hay que hacerle un hueco también en la categoría de los que tienen sí? cerebro. Oye, En el mira. tema del cerebro, el tamaño importa. Creo que no siempre, por eso me ha Sí, sorprendido sí que importa. lo del elefante. El hombre fue, a medida que fue aumentando el volumen de su cerebro, fue aumentando su capacidad para interactuar mejor con el medio. Iremos a Fundación Telefónica Sí, a ver habrá que verlo, a ver habrá el que verlo, cerebro. claro que sí. Algún cerebro tendremos Pero que ¿tienen ver. algún cerebro en formol allí Pues de alguien? sepa, no, de pero Einstein o de algo? Sí, ¿no? No les des ideas. No, hombre, no, ahí está la famosísima exposición del cuerpo humano, donde sí que es verdad que se reproducen, puede se, ver, sí. conservan Sí. bueno, pues Sorprende. huesos y órganos y demás. No en son estado- desagradables, además, un cerebro no es desagradable. Pero más He visto, allá hay de otros- eso- hay otras partes del cuerpo más desagradables de cuando los conservan en formol. Sí. Pero el estudio del cerebro, ahora iba a decir una cosa, pero me has recordado una pieza que se guarda de Rasputín y Sí, en formol. sí, es No, pero bueno, muy vamos visitada. al cerebro. Vamos al cerebro. Es la nueva frontera de la ciencia. Exacto. Totalmente. O sea, porque es de una complejidad suma y los avances son muchos, pero también con la sensación de que hay muchísimo más campo por para descubrir. avanzar. Está claro. Luego hay alguna, digamos, no zonas, sino materia que se consideraba que no hacía nada, que no pintaba nada, materia blanca creo que le llamaban, y resulta que es decisiva. Oye, pues hay que ir a la que ir. Fundación Telefónica. Conforme el hombre vive Bueno, más tiempo. vamos a hacer una pausa y hablamos con Adrián Vázquez. Bueno, Adrián Vázquez es el candidato a secretario general de Ciudadanos en la lista, permítanme, oficial que cierra Inés Arrimadas. Adrián, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La lista oficial no solo somos todas oficiales, que la otra Bueno, también está. digamos que es así como lo hemos denominado, permítanme los periodistas, quizá de manera incorrecta, pero para explicarnos mejor ante nuestra audiencia. Bueno, usted es prácticamente un desconocido aquí en España porque su carrera profesional la ha desarrollado siempre fuera del país, desde muy jovencito. Bueno, preséntese a la audiencia. ¿Quién es Adrián Vázquez? Bueno, pues soy de esos chicos españoles que siempre tuvo un interés tremendo en las relaciones internacionales, la historia, la diplomacia, y desde jovencito me busqué las castañas para poder estudiar la carrera de Relaciones Internacionales fuera, que de aquellas no existía en España, y pues acabé pues dando tumbos por medio mundo y trabajando en organizaciones internacionales como la OTAN, la OSCE. Estuve también 2 años en el gabinete de Ana Palacio, la exministra, y por cuestiones del destino acabé trabajando en el Parlamento Europeo con Juan Carlos Girauta, entre ellos, que está con vosotros hoy, que por cierto le mando un fuerte abrazo. Igualmente, Adrián. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Y luego pues trabajando en el desarrollo del partido a nivel internacional, con Albert sobre todo, en el que yo creo que se hicieron muchísimas cosas buenas, con Javier Nart y con otros compañeros, en el que conseguimos desarrollar de manera muy eficiente la marca Ciudadanos y el liberalismo español en Europa,
y terminen las listas. Y aquí estoy hoy. Así ha sido, más o menos. Bueno, hoy mismo dábamos la noticia, lo da Voz Populi, de los miles de afiliados que han dejado Ciudadanos. No es un secreto, desde luego, si decimos y recordamos que en las encuestas prácticamente la formación desaparece en todas ellas, se haga donde se haga. Vamos a ver si somos capaces, o si usted es capaz de explicarle ahora mismo a la audiencia, entre las que, por cierto, se encuentran muchos votantes también de la formación o exvotantes de la formación, por cierto, muchos de ellos que nos escuchan desde Cataluña, en qué momento se encuentra ahora Ciudadanos y cuál es su objetivo si es que saca adelante esa lista, esa candidatura que usted lidera. Bueno, como muy bien has dicho, no hay que hacerse trampas al solitario. El partido está en una situación crítica, estamos muy mal, pero a la vez nosotros somos conscientes que hay un amplísimo porcentaje del electorado, de millones, le diría, de españoles que están deseando tener una opción liberal que no tenga que caer en ningún bloque específico, pero que a la vez seamos contundentes en la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y a la vez en las libertades del individuo. Ya está bien de tanta neocensura, ya está bien que estén prohibiendo constantemente, casi prohibir, perdón. Entonces yo creo que la propuesta que nosotros llevamos está sobre todo centrada en mayo, como primera etapa, el primer Rubicón al que nos tenemos que enfrentar. Hay que cambiar radicalmente las caras y hay que cambiar radicalmente las maneras de hacer. Por eso esta candidatura, la de la ejecutiva permanente, digamos, que sería el órgano dentro del partido que ejecutará y decidirá la acción política del partido en los próximos meses. Somos todos nuevos, somos 15 personas prácticamente nuevas, ninguna estaba en la permanente anterior. Y es cierto que en la lista ampliada hay gente como Inés Arrimadas, Begoña Villacís, que son una valía muy importante, porque obviamente ahora no estamos como para desperdiciar talento. La idea es completamente reestructurar el partido, entender que ahora hay que construirlo mucho desde la base, desde el municipalismo. Mayo para nosotros es clave. Si nosotros no conseguimos pasar mayo con un resultado electoral bueno, es muy complicado que podamos entrar en el próximo ciclo electoral nacional. Y también eso sería dejar huérfano a millones de españoles una opción liberal que se defina por sí misma, que no se tenga que plegar a un lado o a otro dependiendo de cómo vaya la corriente. Pero como le he dicho al principio, que defendamos clarísimamente nuestro ADN, nuestro legado, porque hay una cosa también que eso es fundamental, el legado de Ciudadanos y todo lo bueno que también ha hecho, que es muchísimo, eso ni se va a poner de lado ni se va a olvidar. Bueno, pero utilizando las mismas palabras que usted acaba de usar, no es necesario hacerse trampas al solitario, no es una trampa cambiar los rostros para seguir defendiendo lo mismo. Yo creo que es que yo le he dicho que no vamos a defender lo mismo, no nos vamos a olvidar de nuestro legado, pero nos tenemos que readaptar, no solo en las maneras de hacer, sino en las demandas que tiene la ciudadanía. Un ciudadano español no demanda a día de hoy lo mismo que demandaba hace 5 años. ¿Qué errores ha cometido Ciudadanos a su juicio? Ahora le digo, déjeme terminar la anterior pregunta. Y así también le digo, como sabemos que los ciudadanos no demandan lo mismo hoy que hace 5 años, nosotros lo que tenemos que hacer es redactar. Los partidos políticos no son un fin en sí mismo. Los partidos políticos son un vehículo para transformar el municipio, la comunidad autónoma, el país o incluso la Unión Europea en la que vivimos. Y si no conseguimos adaptarnos y dar respuestas a las demandas actuales, ese vehículo deja de ser útil. Entonces lo que tenemos que hacer es remodelarlo completamente, porque sí tenemos buenos conductores, pero también es cierto que hay que hacer un poquito de cambio en boxes en todos los elementos, y eso es lo que nos estamos proponiendo. Sobre los errores, yo creo que se han cometido bastantes errores. Pero bueno, esos errores yo creo que son cosas que ya son de pasado. La autopsia del partido que comete esos errores es bastante amplia y reconocida, y lo que sí le puedo decir es que en el futuro no los volveremos a cometer. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de, primero, tenemos que escuchar más a las bases, sobre todo a nivel local y autonómico, cuando vengan esas elecciones de mayo. Hemos decidido dar muchísima más importancia y delegar mucha más responsabilidad y autonomía a nuestros territorios. Yo creo que eso es importante de cara a esas elecciones de mayo. Y luego, para mí, la clave, sobre todo, es no plegarnos. Nosotros tenemos que definir nuestro propio rumbo y definir cuáles van a ser nuestras banderas políticas que vamos a ofrecer a la sociedad española. Y en base a eso, luego ya veremos. Pero nosotros tenemos que marcar nuestro camino, no que nos lo marquen los que tenemos al lado. ¿Irse de Cataluña fue un error? ¿Abandonar a los catalanes, así es como se sienten muchos votantes que les votaron a ustedes en su momento, fue un error?
Pero se refiere, o sea, el partido no se ha ido de Cataluña, sigue teniendo bastante representación. Bueno, se fue prácticamente toda su representación con Inés Arrimadas a la cabeza. Se vinieron a Madrid, eso es conocido por todos los oyentes y todos los que nos están escuchando. Eso se lo tendría que preguntar a usted a Inés. Yo lo que creo es que en el contexto en el que aquello sucedió se tomaron ciertas decisiones en base a ciertas razones que yo no estaba ni tomé esa decisión. Bueno, pero usted es candidato a la Secretaría General por esa lista. Entiendo que tendrá una opinión al respecto y que los ciudadanos querrán saber su opinión. ¿Fue un error irse de Cataluña? Bueno, yo lo que le digo es que si en el futuro tenemos una situación parecida y yo soy secretario general, probablemente intentaría que se hiciesen las cosas de otra manera. Usted ha hablado anteriormente de las dos listas, me ha corregido a mí diciendo que las dos listas son oficiales. ¿Por qué no ha sido posible un acuerdo con los representantes de la otra lista que encabeza el señor Edmundo Val? Bueno, porque las negociaciones no siempre llegan a buen puerto. También le digo que esta lista de consenso se unió muy al final del proceso en el que teníamos abiertas las candidaturas. Y yo le puedo decir que junto a mis compañeros, con Patricia Guas, que va a ser nuestra portavoz, que es también la portavoz en las Cortes de Baleares, el Parlamento Balear, Mariano Fuentes, que sería el vicesecretario general, Carlos Tresnievas, coordinadores nacionales, estuvimos 10 días intentando coser el partido que, como hemos visto todos en los medios de comunicación, pues hubo una especie de guerra un poco caínita que no era muy sana para el proceso. Nosotros intervenimos para intentar aunar una lista del mayor consenso posible, que creo que lo hemos hecho. Es una lista absolutamente transversal. De los 15 miembros de la permanente, hay 3 cargos que sí tenemos cargos europeos o nacionales, todos los demás son autonómicos y municipales, por esa importancia que lo doy de mayo. Y yo mismo hablé con Edmundo una hora después de presentar la candidatura y también con Santiago Saura, que es su candidato a secretario general. Y lo primero es decirle que yo tuve una relación con ellos excelente. Yo llevo justicia en el Parlamento Europeo, soy presidente del Comité de Justicia y claro, con Edmundo, como se imaginará, hablaba prácticamente, y hablo todavía, todas las semanas y desde el mayor respeto intentamos negociar esa lista de unidad. La otra parte pues no quiso, no llegamos a un acuerdo y ahora lo que hay que hacer es seguir a unas primarias con elegancia, con competitividad y sobre todo entendiendo que después del día 16 hay que salir unidos y por eso nosotros hemos dejado puestos libres en nuestra lista porque nuestra intención, si nosotros ganamos, es por supuesto tender la mano e integrar a la otra candidatura porque no estamos como para desperdiciar activos de la talla de Edmundo, de Sara, de Santiago Saura, de Mari Carmen Martínez. No podemos hacer eso. ¿Teme usted una desbandada? Si nosotros no ganamos, pues nos pondremos detrás de ello y empujaremos su proyecto, faltaría más. Bueno, hay otros talentos, si me permite, dentro de la formación que ya están siendo tentados o incluso fichados por el Partido Popular. El último de ellos, el alcalde, por ejemplo, de Badajoz. ¿Teme usted una desbandada de políticos o de representantes de Ciudadanos al Partido Popular? Bueno, como usted sabe, nosotros hemos hecho un proceso profundísimo de refundación. Estamos refundando el partido y para refundarlo yo siempre prefiero hacerlo con las manzanas que estén sanas y no las podridas. Entonces, si hay gente que entiende la política como un mercadeo de actas, pues tal vez es gente que no nos va a ayudar mucho en reconstruir un proyecto en el que tenemos que estar todos a una. Bueno, creo que los ciudadanos de Badajoz no consideran al exalcalde de Ciudadanos, no sé si se le puede denominar así, una manzana podrida, porque según tengo entendido están bastante satisfechos con la gestión que ha realizado. Claro, esto habrá que explicárselo también a los ciudadanos, ¿no? Bueno, yo no conozco a todos los ciudadanos de Badajoz, pero los que conozco y muchos que son de mi partido, ya le puedo asegurar que no les ha hecho gracia, porque lo que entienden es que se presentó con una lista específica y que es el acta que tendría que defender y el programa que tenía que defender. Porque esto no va de hacer mercadeo, insisto, con actas. Otra cosa es que el alcalde de Badajoz hubiese decidido dejar su acta, dimitir y ahí pasarse al Partido Popular y si se hubiese querido presentar en mayo, hacerlo. Esa es la manera sana de hacerlo, pero también hay que entender que el bipartidismo, pues las reglas que todos nos ponemos, sobre todo con el transfugismo, pues no lo respeta. Y el PP claramente no lo respeta. Y oye, es una manera de entender la política que no comparto. Ya está. Sí, Adrián, Alejandro Vara le quería hacer una pregunta. Sí, señor Vázquez, buenos días. Buenos días, Alejandro. Una cuestión. ¿Cuál es el horizonte, en el caso de que usted sea elegido, de supervivencia, a nivel de supervivencia de su partido, si en las elecciones de mayo, pongamos por caso, que va a ser el primer listón que tienen que superar, Ciudadanos no consigue más que, digamos, el 10% de la representación que tiene hasta ahora? Quiero decir, ¿puede significar definitivamente que las elecciones de mayo supongan ya la sepultura de Ciudadanos o ustedes pretenderán seguir adelante hasta las elecciones generales?
Bueno, yo lo que le digo es que no me lo he planteado, porque no visualizo una opción B. Para nosotros mayo es clave y todo el trabajo que vamos a hacer es en mayo sacar un resultado bueno dentro de las circunstancias actuales en el que podamos decidir gobiernos a nivel autonómico y municipal. Entonces yo solo tengo la mirada puesta en mayo, porque realmente mirar más allá ahora mismo no creo que sea lo mejor. Tenemos que centrar toda nuestra capacidad y nuestros recursos en mayo, y les puedo adelantar que tanto yo como mis compañeros somos muy tozudos y estamos convencidos que se le puede dar la vuelta de aquí a mayo, si no nos habríamos embarcado en esto, que como imaginará mucha gente nos dice que a dónde vamos. Pero hay una opción, hay muchos votantes que quieren volver a tener una opción liberal. Creo que tenemos mucha gente de talento en el territorio. Yo creo que en los últimos año y medio he hecho como 42 provincias más o menos y he conocido grandes concejales y diputados autonómicos. Y un poco utilizando el mismo ejemplo, tenemos buenísimos conductores en todo el territorio, pero lo que hay que darles es un vehículo que sea competitivo. Adrián, última cuestión. ¿El vehículo va a cambiar la carrocería? Es decir, ¿vamos a tener una nueva imagen, un nuevo logo, una nueva sede? Lo vamos a cambiar todo, pero yo siempre pongo el ejemplo del Mini. Si se acuerdan, el Mini antiguo en los años 60, que fue un superventas, tenía un carácter específico. Luego no se adaptó, dejó de venderse hasta que lo compró BMW a finales de los 90 y salió un nuevo Mini, que nadie dudaba que era el Mini, pero que tenía pues nuevas y mucho más adaptadas y modernas capacidades. Y eso es un poco lo que queremos hacer. Bueno, pues Adrián Vázquez, muchísimas gracias por atender la llamada. Nada, seguiremos informando de lo que suceda de este proceso en Ciudadanos. Gracias por atendernos. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros, y si me permite darle otro abrazo a Juan Carlos, que espero verle pronto, que hace mucho que no le veo. Un abrazo, Adrián, que vaya muy bien. Igualmente, cuidaros. Adiós. Bueno, pues Adrián Vázquez es un nombre que escucharán y que seguro que empezarán a identificar a partir de ahora, y que en los próximos días, pues lógicamente va a estar muy presente en los medios de comunicación. Sí, porque él viene de Bruselas, y entonces tendrá que aterrizar, necesitará más tiempo que otro candidato, por lo menos para que se familiarice la gente con él y le tenga un poco tan presente como Yolanda Díaz, por ejemplo, que está en las encuestas siempre de número 1. Sí, sí. En fin, bueno, el viejo Mini, por cierto, está prohibido. Ahora mismo no puede circular por las carreteras ni por las calzadas en España. Se hizo ¿De verdad? Sí, no se puede. No, ¿por qué? Porque es inestable. Seguridad, no está homologado. Bueno, con la de horas que había pasado yo en uno de esos minis haciendo carretera. Y la de coleccionistas de minis que hay, ¿eh? Sí, sí. Pero es verdad que si tú lo ves ahora, por ejemplo, el tamaño de las ruedas... parece imposible. Imposible. Y de ahí se metía gente. Sí. Bueno, ahora es el momento... Muy bueno el ejemplo que ha hecho Adrián. Ahora es el momento en el que los oyentes estarán diciendo, ¿pero están hablando del coche o de Ciudadanos? Eso está muy bien, vamos a dejar la incógnita. Sergio Heras, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. Bueno, los oyentes, ¿por dónde han ido hoy? Pues como era casi previsible, esas declaraciones de Yolanda Díaz, donde se llamaban a ellos mismos el mejor gobierno de la democracia en España, han tenido éxito entre la audiencia. Algunos tiran de ironía al referirse a lo que dijo la ministra, y otros directamente pues lo tachan de soberbia. Lo escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. En fin, Sergio, vamos a escuchar a los oyentes, ¿no? Vamos a escuchar ahora sí a los oyentes. Hay algunos que achacan lo del mejor gobierno de la democracia, que ayer era el Día de los Inocentes, recordemos, aunque lo grave... Claro. Ahora lo entendemos todo. El problema y lo grave es que hay otros que creen que es que la propia Yolanda Díaz y el gobierno se lo cree. Ha dicho la ministra Calviño que quiere poner un observatorio para controlar a los supermercados el control de la bajada de precios. Esperemos que no ponga al frente de dicho observatorio a la señora ministra Yolanda Díaz, porque estoy seguro que no sabe descifrar el 4% del IVA de dichos productos. Yolanda hace como el cuento del chiste del conde, que dice el hijo a un amigo, mi padre esconde. Digo, esconde. Dice, sí, esconde todo lo que pilla. Y así hace ella y compañía. Vamos a ver, Yoli, con los buenos caldos que hay ahí en la Ribera Sacra, en las Rías Baixas, que andes bebiendo vino de Zetabric, porque las cansadas que dices no tienen otra explicación. ¿Mejor gobierno de qué? Quisiera decirle a Yoli Tenacillas que decir que este gobierno es el mejor de España, el mejor de la historia de España, viene a ser algo así como un acto de soberbia, de prepotencia y de engreimiento. Y que la medida de los 200 euros
me parece un donativo y una falta de respeto a la ciudadanía. Lo del gobierno ese que dice la tal Yolanda Díaz, el mejor gobierno de la democracia. Ver, no se lo cree ni ella. ¿A quién se lo dice? ¿Y para quién es este gobierno? Para ella seguro que es el mejor gobierno de la democracia. Creo que esa declaración de ayer de la chata era porque era el Día de los Inocentes. No hay otra duda. Le gusta decir alguna broma de vez en cuando también a ellos. Era Pablo Iglesias, que estaba intentando cambiar un poco la voz, pero no, te hemos pillado, Pablo. Lo de la chata me parece muy desagradable. Sí, la verdad es que, bueno. Ahora vamos. sí que parece que no ha tenido un gran éxito su referencia a lo del mejor gobierno de la democracia. Primero porque es una tontería y una de Panoli no se lo cree ni ella. Y luego porque es verdad que toca fibra sensible de la gente, que lo tiene muy asegurado, muy asimilado, que este es el peor gobierno que ha habido desde que se hizo la transición. Yo quiero saber si hace la encuesta lo tiene todo el mundo claro. Yo quiero saber si en lo de el mejor gobierno de la democracia está incluyendo la Segunda República o no. Porque si no la incluye, no la tiene por democrática. Y si la incluye, yo quiero saber si ella considera que este gobierno es mejor que el primer gobierno de la República, por ejemplo, y si es mejor que el último, con Casares Quiroga. Es decir, bueno, que el último antes de la guerra. ¿Es mejor que el gobierno de Negrín? Hubiese sido una buena pregunta. Queremos saber, pero es pura curiosidad intelectual. Por cierto, es curioso el lenguaje corporal de la ministra en la rueda de prensa. Si os fijáis todo el rato fijándose ella y buscando la complicidad de su secretario de Estado, ¿no? Sí, lo miraba mucho. Que el hombre estaba todo el rato mirando el teléfono móvil porque no sabía dónde meterse. Bueno, pero porque ella es empática. Sí, no, pero era muy curioso, tiende a ser toca mucho a la gente. Sí, es empática. Y es verdad que le miraba como buscando, no sé, una anuencia o un aplauso, pero el secretario de Estado no le hacía demasiado. No, él estaba pendiente del móvil. Como para no ponerse colorado. Bueno, porque, yo quiero insistir en una... Perdón. No, que quería insistir en una cosa. Esta ministra viene del PC, viene de Unidas, no de Podemos. Entonces, todavía existe una diferencia. Por muchas críticas que se puedan lanzar a Yolanda Díaz, ella no sale a hablar para herir a media España. Ella no sale a hablar con la intención de herir a media España, cosa que sí hacen los ministros de Podemos. No sé, yo creo que hay, Juan Carlos, creo que te equivocas. Pero no confundas el errar en lo que se decide, en argumentar mal. No confundas eso con la mala intención. Yo ayer la vi muy malas intenciones y además muy respetuosa con el periodista de Expansión que trataba de conocer un dato científico, un dato veraz. Claro, pero como si no se lo sabe, ¿cómo se va a salir de él? Pero tú pero puedes sí, ser ya una lo sé. respetuosa, pero yo no defiendo el respeto fondo. a la Yo digo gente. que se agradece que haya un miembro de esa minoría de gobierno que no vaya deliberadamente a generar antagonismo. No sé. Ella cree que puede conseguir en la línea de yo creo que sí que lo cree. Que puede conseguir atraer un voto de simpatía. centro. Sí, claro que sí. Es verdad que lo cree y es cierto que hace esfuerzos para conseguirlo. Yo creo que no tiene nada que hacer, pero sí que se le nota una cierta tendencia, mucho más que la gente del gobierno de Podemos, eso es verdad. No sé, si fuese así, habría venido aquí a este programa y no nos han dado ya vendrá. ni la oportunidad. Ya vendrá, antes de mayo la tenemos aquí. Ni la oportunidad. Ni la oportunidad, no. Ministra, estamos contigo. Bueno, vamos a hacer una pausa, si os parece. Vamos a escuchar las últimas noticias, las noticias de última hora, y luego nos vamos a la crónica rosa, a ver qué nos cuenta Isabel sobre lo último de lo fuera último. Sánchez en el Líbano? No, yo creo que ya ha vuelto. Sí, estos viajes son bastante rapiditos, ¿no? Suelen ser de ida y vuelta, ¿no? Encantado de ir al Líbano si volvemos en la noche. La E-Opportunity Photograph, ¿no? La E-Opportunity Photograph, y luego regresa. Pero con unos vaqueros impotables para estar allí con las Fuerzas Armadas. Sí, ¿Tú has visto qué look llevaba? Sí. Y una cazadora que no tiene... es un poco de primera comunión, ¿no? Es como de niño. Es como de primera comunión, pero de los años 80. Lleva un look impotable para estar al frente de un destacamento. No hay estilismo ahí, falta un poquito de... Está muy mal. Es La Mañana de Federico.
Bueno, Vanessa, buenos días otra vez. Buenos días, Cuéntanos, Rosana. ¿ha pasado algo en este tiempo? Bueno, estamos viviendo una gran preocupación ante el avance del COVID en China. Ya hemos contado que Estados Unidos e Italia están optando por cerrar fronteras y en España ha sido el ministro Planas el que acaba de desvelar en Radio Nacional qué está haciendo el gobierno al respecto. Efectivamente, las últimas 48 horas las noticias que llegan de China son preocupantes, pero como siempre hay que analizar qué es lo que hay detrás, cuáles son los riesgos, cuál es nuestra situación. Yo creo que evidentemente tenemos un nivel de protección muy alto dentro de la Unión Europea y particularmente en España con los niveles de vacunación que tenemos. Ahora, evidentemente no somos inmunes y hay que tener perfectamente claro que hay que mantener una estrecha vigilancia sobre todo lo que ocurre. Nada es fácil. No, podrían hacer un programa de estos, una aplicación para móvil, que no sé si se les ha ocurrido alguna vez, ¿eh? Y así... Estás diciendo de broma, ¿no? Sí, claro. Es que, ¿Dónde está la ministra? Es que lo que acaba de decir es no vamos a hacer nada. La ministra, según Planas, está hablando con Bruselas porque dicen que esta respuesta tiene que ser comunitaria, así Ya, que de o sea, momento... otra vez estamos en lo mismo. Efectivamente, es que Otra ya lo vez hemos estamos vivido. en lo Analizar mismo. y esperar, esto ya lo hemos vivido con el COVID Es el y lo eterno hemos vivido retorno. también con la inflación y con esta rebaja del IVA que estamos experimentando, que ha anunciado el Gobierno hace 2 días. Según el ministro, excluye a la carne y al pescado porque los ganaderos y pescadores ya han tenido medidas de apoyo. Esta es la excusa del Gobierno, así que se han centrado, dice, en aquellos productos como las pastas que han visto que han tenido mayor demanda estos últimos meses. Quizá esa demanda es porque, tal y como ha venido denunciando la Confederación Española de Pesca, en nuestro país el consumo de pescado ha caído un 25% porque se está convirtiendo ahora mismo en un producto de lujo. O sea, se cree que la gente come pasta en vez de pescado porque la prefiere. Que nos gusta más. Ah, es una gente siempre en contacto con el pueblo. Qué curioso cómo es la economía doméstica, que además que a mí me hace mucha gracia porque con Alejandro tengo aquí una pequeña broma que entendemos él y yo, pero una de las tendencias que se está produciendo es cambiar el pescado fresco por la conserva, no por el pescado congelado, que también, pero sobre todo por la conserva. Y esto es un hábito muy normal en los Estados Unidos, donde lógicamente la mayoría de la población no tiene acceso al pescado fresco. Y es una de las cosas que a mí más siempre me ha llamado la atención de los concursos americanos tipo MasterChef, ¿no? Cómo se lanzan a la lata del salmón porque ven un salmón fresco y no saben lo que es. Ven que es un animal, pero ellos no saben identificar, ¿no? Pero pues ¿quién fíjate, pretende que pasemos a la conserva? No, ya estamos pasando a la conserva. Ya estamos pasando a la conserva por el precio. Ah, bueno, por el precio. Claro. Con relación con relación al tema de la rebaja del precio del IVA, del precio de los alimentos, hoy viene en las provincias un ejercicio que anoche también creo que lo hizo Esmeralda, y de que una compra de 58 euros al final te ahorras 1,20 céntimos. Sí, no es Dices, nada, pero qué timo nos están haciendo aquí. Es que además eso luego es contraproducente porque la gente va a decir, esto es una estafa como un castillo, nos han vendido aquí una rebaja de no sé qué, no sé cuánto, y no sirve para nada. La paguita esta de 200 es de una sola vez, ¿no? Es de una sola vez. Una paguita de 200. Sí. Son 17 euros por familia al mes. Y habrá que hacer muchas gestiones burocráticas. Hay que ir haciendo a partir del día. Bueno, a mí me decían... Y además a mucha gente no le servirá de nada esa gestión porque se lo denegarán. De nada. O sea que han hecho un pan María como Jesús unas Montero hostias. está allí para servirnos. Por lo pronto la cuesta de enero no la va a aliviar. Sobre todo esto va a hablar Feijóo a las 12 de la mañana, en el que va a ser su primer balance anual, del que ya conocemos, por cierto, algunos detalles. Miriam Muro, buenos días. Buenos días. Y el de Alberto Núñez Feijóo va a ser un balance muy centrado en la economía, pero también en el desafío separatista. En el Partido Popular están convencidos de que el referéndum prometido por el separatista Pere Aragonés se va a producir porque Pedro Sánchez lo ha permitido y ha desprotegido al Estado de las herramientas para luchar contra él tras eliminar el delito de sedición y abaratar la malversación. Feijóo insistirá hoy en esa idea, así como en sus propuestas económicas al presidente del Gobierno. Ayer el líder del PP ya pidió a Pedro Sánchez que se baje el IVA también a la carne, el pescado y las conservas, que se quedan fuera de la rebaja fiscal anunciada por el Gobierno, y que se recupere el descuento de 20 céntimos por litro en los carburantes para las clases medias y bajas.
Bueno, pues este es el avance de lo que podremos escuchar en directo a partir de las 12. Mañana lo analizaremos y lo contaremos aquí en directo en el programa. Muchas gracias, Vanessa. Ya está con todos nosotros, con ustedes, Isabel González. Con la noticia. Paren las rotativas. Eso es. Bueno, cuéntanos algún detalle de última hora. A ver, detalles de última hora, que está fuera de España Isabel Preisler. Ya ha puesto, como nos va a contar Dani Carán, de océano de por medio. Se habría hecho las Américas para huir de todo el revuelo mediático lógico que es posible que estalle. Bueno, ya ha estallado, pero ¿Y se ha ido sola o acompañada? La gente en las puertas de su casa, allí en Villaflowers, como lo llama Tamara, los periodistas, pues no lo sabemos si se ha ido sola. La verdad es que allí tiene a Enrique Iglesias, tiene a Chabeli y ella suele pasar las fiestas con sus hijos. Eso en cuanto a ella. Ahora ya empezamos a ver el tamarismo, es decir, los dos bandos, ¿no? Hay personas que apoyan a Isabel Preisler y a mí me dicen que ya después de muchos años de paciencia y después de aguantar alguna que otra salida de tono del escritor, pues ella ha acabado explotando y ha dicho, pues mira, si te vas, ahí te quedas. ¿Pero salida de tono en qué sentido? Bueno, pues a veces que tiene mal genio, que es una persona que... Es un premio Nobel. Que es un premio Nobel, que tiene una serie pero eso ya lo entiendo más, porque había leído una cosa de celos que digo, pero celos, los celos a lo esta dice, edad, hola. pero a esta edad no hay que tener celos ya. No pierdas nunca la esperanza, pero ¿por qué no se va a tener celos pero a esta los edad? celos se pasan, es una cosa de jovencitos, No, los hombre, a mí me celos. parece tan bonito, fíjate, era lo único que Los me parecía celos. bonito de toda esta historia, que Sí. pudiera tener algún tipo de Celos no interés forman parte del sentimental. amor. Los celos, No forman los parte celos del pueden amor. ser No forman horrorosos, parte del Isa. amor. ¿Qué decís? Sintiéndolo No, mucho. no. Estoy de acuerdo. Pero entonces cuando se llega a Forma vuestras parte. edades ya no se puede ser No, celosa. ya Ni a los 15. a los 15 no lo puedes, Tampoco, no lo claro, puedes sí. evitar, no Claro. los tienes, Pero tampoco. pero los celos ya a una cierta edad se pasan, oye. Pero a vosotros entonces no os gusta que una mujer sienta celos. No. ¿Por No qué? soy Porque os ve a Dentro de mi vosotros. esquema mental el tema No, de los no, el celos. tema de no, los celos. Me parece una cosa que no va, Bueno, con, pues el, me no va con el parece- sentimiento humano. No, y El que amor cuando es se otra tienen Me parece muy bien. hay que analizarlo y decir esto es maligno, esto es estúpido, esto es una tontería, no sé. Y Hay que hacer examen de es muy conciencia. difícil vencer eso. Es la Lo parte que de dice conciencia. Isabel es verdad que sí que ahora ya hay como una división Totalmente. frontal. De Yo hecho, ayer es que hablé con 200 personas de esta historia, todo el mundo, vamos, iba a la tintorería y digo, oye, que estábamos oyendo la radio y fuimos todos, salimos corriendo a comprar el Ola. La gente de la tintorería, todos como locos. ¿Con quién vas tú? ¿Sabes quién se Esa fue? es la ¿Sabes pregunta. con quién? ¿Y con Hasta quién vas? Garci Claro. cogió, nos escuchó y dijo, ahora mismo me bajo A por el Ola. a por el Ola a ¿Con quién leerlo. vamos? ¿Con Mario? ¿Quién vamos? A ver, No, quiero vosotros, saber, ¿con yo no quién voy va? con nadie, fíjate, igual que No, con aquí, el ¿cuál tema es la de... postura Me he editorial de mojado la tanto radio? últimamente. Claro, con tú tantos eres la que temas. marcas la... No, pero Rosana, no, ¿con no. quién va? No, yo es que aquí no soy Yo ajena. sí, No, yo no también, puedo. yo también. A ver, nosotros hemos de ir con Daniel. ¿Tú con quién vas? Yo voy con Mario. Con Mario, yo Escucha, también. Solo que claro, Isabel yo es que, tiene en fin, es que Mario, es que mira, Vamos es que con Mario. Vargas Llosa, Ya. es Pues que yo, es Mario, fíjate, es que es no. Yo, Mario. mira, te Es que digo es una Mario. cosa. A Isabel no la En una conozco. recepción real de estas de la fiesta nacional me tocó 2 personas delante y iban ellos 2. Y tuvieron allí unas palabras, entre ellos, Sí. una pequeña discusión doméstica y tal. Que era muy Digo, habitual. Mucho, digo. ¿Quién llevaba uf, la voz cantante en la discusión? Pues ella. claro, ¿Ella? Ella. Ah, pues fíjate, yo pensaba que ¿Y era tú él. lo presenciaste? Cuento. ¿Y lo Y a presenciaste? propósito- Estaban delante de mí, en la cola para pasarla esta en el Palacio Real, para que te hagan el carnet de identidad Sí, y todo sí, sí. eso. Pero, Sí, sí, sí. Isabel Preisler, ¿qué os ha Ella tiene un aportado en la carácter vida? tremendo. Eso es lo que yo no quiero que suceda. Las campañas ahora de desprestigio contra No Isabel desprestigio, Preisler. no. Yo Esto es lo que con yo- todo mi respeto hacia ella, todo. ¿Qué nos ha aportado en la vida? Bueno, la vida Unas social anécdotas rosa, en la de crónica la vida rosa nos ha social. aportado lo más grande. Pero Parece una Mario mujer Vargas Llosa maravillosa. nos ha Me parece aportado, De leyenda. un personaje al que hay que aportado seguir. libros impresionantes. Sí, No, bueno. es que son temas absolutamente Claro, diferentes. pero yo claro. agradezco a la No gente tiene- que aporta cosas que te Esa te dan un perspectiva gran no sé si placer es o la te hacen... adecuada, ¿eh? No, ¿Por qué no? Y menos ¿Por qué en no? esta No es la sección. adecuada. ¿Por qué no? Claro Cada que uno lo sí. suyo. No, en esta sección. No, perdona, esto es como lo de Te vas a Serrat ganar del otro muchos día. enemigos con Mira, cada uno. escúchame. A ver, escríbeme Yo un tengo, artículo. yo tengo cosas políticamente en contra de Serrat, pero yo no me atrevo, no soy nadie para criticar a una persona que me ha dado tantísimos gustos, placeres y buenos momentos. En el caso de Vargas Llosa me pasa lo mismo. Lo cual no quita
Claro. Para que también a ella... Para que ella sea... No, que le reconozcamos, ¿no? Le reconozcamos la honorabilidad y el de respeto. La crónica social española. Bueno, salgamos de aquí un pasito adelante, María. No, iba a decir, pues eso, por un lado van a estar los que critican a Isabel y van a decir que es que Isabel se ha dedicado toda su vida a estar con señores influyentes, etcétera, que puede hacer lo que le plazca, y yo le alabo en este caso de Vargas Llosa incluso el gusto. Y luego están la otra sección, los que están diciendo que Mario ya no podía más, que ella era muy poco para él, que él lo que buscaba era huir de la civilización del espectáculo. Él ha vivido 8 años dentro, inmerso en la civilización del espectáculo. Hay una docena de portadas en las que sale Mario Vargas Llosa y eso está ahí. ¿Se critica o no se critica? A mí me parece maravilloso que haya contribuido a formar parte de todo esto, que no voy a llamar circo bajo ninguna circunstancia, porque no lo es, porque es información. Hoy todos los diarios llevan la noticia portada, pero desde La Vanguardia, que además cuenta cosas como que Mario Vargas Llosa, cuando tuvo el COVID, fue invitado por Isabel a abandonar la casa para que no les contagiara a los demás, extremo que no he logrado confirmar. Pero esa casa tiene que ser enorme, Isa. Ya, por eso me parece chocante. Pues desde todos los diarios, La Vanguardia, excepto El País, hay que decir que El País es el diario en el que escribe Mario Vargas Llosa, que en páginas interiores, con Martín Bianchi como redactor, escribe una crónica maravillosa retrotrayéndose a uno de los últimos relatos que publicaba Mario, que se titula Los vientos, en el que hablaba de cómo él se había dado cuenta recientemente, hace 2 años, de que la mujer, la Carmencita, a la que abandonó por otra mujer, pues volvía a ser la persona a la que él amaba, ¿no? Como haciendo una similitud entre Isabel Preisler, Carmen Patricia Llosa, etcétera. Bueno, es que tenemos muchísimos temas que abordar con todo esto. Patricia era un encanto, esta la traté un poco. ¿Ves? También se hizo campaña contra Patricia en su día, diciendo que, por ejemplo, que era una mujer que no le dejaba respirar, que solo le tenía trabajando, que le hacía jornadas incansables redactando mientras ella estaba con el abaco contando. Ya leyendo Patricia, la tía Julia ya prima, se sabe, ¿no? ya se ve que es inquieto en la cosa. Pero ella tenía mucha anuencia, sobre él. Por y eso, era además, cuando ella hablaba... Con muchos años con él, Yo estaba en alguna cena con ellos dos y es verdad que cuando ella hablaba él prestaba atención. Tuvo muchos años con él y siendo muy jovencitos, cuando vivían en Barcelona los del boom literario, Vargas Llosa le pegó un puñetazo a García Márquez, en el cine Novedades, creo que era, o Tívoli, porque García Márquez le había dicho cosas a Patricia. Ellos que eran íntimos amigos y que estaban enamorados de la misma mujer. Esa historia la vamos a conocer en profundidad el 23 de marzo, si no me equivoco, cuando Galaxia Gutenberg publique la nueva novela de Jaime Bailey. Yo llevo desde las 6 de la mañana leyendo a Jaime Bailey y viendo vídeos, pues porque fíjate sabéis que para mí Jaime Bailey es uno de los... esa historia, ¿qué película se podría hacer con esa historia? Es una novela que se llama Los genios y que va a narrar precisamente cómo llegan hasta el Pero Jaime Bailey hace de la Crónica Rosa literatura. Totalmente, es que Jaime es maravilloso. Es que aquí somos admiradores de Bailey desde, ya acuérdate, porrazo que se pegó él en bicicleta cuando iba a grabar con Federico uno de los programas, ¿verdad? No, era el programa que hacíais en la tele. Pues yo fui, pero fue al lado de la COPE, fue en el carril bus bici de la calle Alcalá. Me acuerdo perfectamente. Cuenta la pelea. Vamos, más que la pelea, el puñetazo. Lo va a contar en ese libro. Va a contar que lleva a uno Bueno, Isa, que interesante todo. Oye, que nos quedamos contigo hasta las 12 del mediodía. De verdad, qué temazo. Se quedan con Isabel. Es que Girauta, muchas gracias. Feliz Navidad, feliz año. Nos vemos el año que viene, claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, feliz año. En esa mañana, aquí a las 7. Se quedan con Isabel González. Es la mañana. Es radio.